y Dios está aquí. Su dulce presencia recorre cada asiento, recorre cada corazón y los predispone en corazón y abre la mente para poder recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Voy a compartir con ustedes palabra que hace tiempo, creo que el año pasado, Dios me dio en un devocional. Y la verdad que fue tremendo para mi vida. Y bueno, y esta noche quiero compartirles con cada uno de ustedes. Aquellos que trajeron Biblia, aquellos guerreros que trajeron su espada, y los que no, bueno, leerán acá desde la pantalla, ¿sí? Vamos a compartir el libro de Daniel en el capítulo número 6. Una historia que por ahí muchos conocemos, muy linda, acerca de Daniel en el foso de los leones. ¿Sí? ¿Conocen esa historia? Tremenda historia que hay ahí en la Biblia, donde podemos sacar muchísimas enseñanzas. Bueno, a ver, ¿me siguen? Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consenso que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron el edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad, es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel es el que de los hijos de los cautivos de Judá no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase.
Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana, muy apresuradamente, fue al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Hasta aquí la palabra de Dios, y fíjense ustedes qué tremenda situación por la que pasó Daniel. Imagínense ustedes en esa situación. Imagínense cada uno de nosotros sabiendo de que estamos ahí, que tenemos unos leones que están a punto de devorarnos. Para comenzar este capítulo, comienza diciendo que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Este mensaje yo lo titulé Identificando al verdadero enemigo. Y la pregunta es: ¿cuáles eran los verdaderos leones? ¿Los que estaban en el foso o los que estaban junto con él? Eran 3 gobernadores, de los cuales estas 120 personas tenían que darle cuenta de todo lo que hacían, de cada movimiento que ejecutaban dentro del reinado de Darío. La Biblia dice que estos 3 gobernadores habían sido puestos para que el reino fuese perjudicado. Estaban para velar los intereses del reinado. Pero había un problema para los otros gobernadores y para los sátrapas, y es que la Biblia dice que Daniel mismo era superior a ellos. Él estaba por encima de ellos, se iba por encima de ellos en conocimiento, en sabiduría, en la forma de gobernar, en la forma de la cual él administraba la posición que el rey le había dado. Él sobresalía tanto por encima de lo demás que se convirtió en una persona muy querida y muy amada por el rey. Yo diría, por la forma en que el rey se comporta con él, casi el predilecto del rey, el preferido de entre todos ellos fue Daniel, el que ganó más la atención del rey. El rey se puso triste, inclusive dice que intentó toda la noche de buscar una manera de poder salvarlo a Daniel de esta situación. No solamente llamó la atención del rey, sino también la de los sátrapas. Llamó la atención de los otros 2 gobernadores. Ellos se dieron cuenta, ellos entendieron que este hombre estaba de verdad por encima de ellos. Ellos buscaban una forma de sobresalir, pero no podían, porque había algo en Daniel que, por más cosas que ellos hicieran, siempre lo elevaban a él por encima de ellos. La Biblia dice también que Daniel mismo era superior a ellos, porque había en él un espíritu superior, un espíritu diferente. La palabra de Dios no dice solamente que él era el mayor, que solamente sobresalía. La Biblia da la razón por la cual él sobresalía. Sí, él tenía mucho conocimiento, pero no era eso lo que le hacía sobresalir. Había algo detrás de eso, había algo poderoso, algo grandioso, que hacía que cuando él oraba, todo se fuera por encima. Había algo que hacía que él esté por encima de todos los demás. En cada paso que él daba, había algo que lo hacía sobresalir.
La palabra de Dios dice que él poseía un espíritu superior. Cuando la Biblia habla acerca de ese espíritu superior, está hablando de la unción del Espíritu Santo que reside en todo hombre o en toda mujer que le sirve a Dios en espíritu y en verdad. Pero hay que dejar algo en claro en esto. Cuando ellos, los sátrapas y los gobernadores, se levantaban contra Daniel, no se levantaban contra Daniel, se levantaban contra la unción que había en Daniel. ¿Y qué significa tener un espíritu superior? Pregunto, ¿el espíritu superior es solamente para Daniel? ¿Es solamente para Caleb, donde domingos atrás la pastora nos mencionaba acerca de él y decía que tenía un espíritu diferente, que lo tenía iniciativa, que lo ponía en ímpetu, que tenía la promesa de Dios fija acá en los ojos y él decía que quería conquistar eso? El espíritu superior, el espíritu diferente, todos los podemos tener. Para poder responder a esto es necesario mencionar el espíritu, viene del hebreo ruaj, aliento, aire, viento, brisa, coraje, temperamento. Según esta definición, espíritu no es solo la fuente de vida, sino que bien puede ser temperamento, coraje. Y estas cosas nos hablan de carácter. Y esta forma de usarse es la que describe a Daniel. No es solamente un espíritu en sentido de vida, sino de carácter. ¿Y cuál era el carácter de Daniel? Un carácter fiel y obediente a Dios. El espíritu diferente es nada más y nada menos que la unción del Espíritu Santo morando en nuestra vida, en la vida de aquellos que confían en Dios y cumplen con cada uno de sus mandamientos. Es el Espíritu Santo actuando a través del testimonio de cada uno de nosotros. Todos tenemos la posibilidad de tener un espíritu diferente, pero para llegar a eso hay que pagar un precio. Hay que tener una comunicación fluida con Dios. Hay que pagar el precio de sacrificar nuestro ego, nuestra carne y dejar que Dios obre en nuestra vida sanando cada una de nuestras áreas. Daniel tenía una relación íntima con Dios que la consolidaba todos los días. Él oraba 3 veces al día y con la ventana abierta en dirección a Jerusalén, sin importar lo que digan los demás, inclusive sin temer por su propia vida. El pasaje nos dice que Daniel, por mantener su intimidad con Dios, por ser fiel y obediente a su Creador, sin importar la resolución que había firmado el rey Darío, continuó orando. Es por ello que lo condenaron a la fosa de los leones. Es por ello que lo condenaron a una muerte segura. Imagínense estar en la piel de Daniel. Imagínense estar en la piel de ese siervo de Dios en esa situación. Estos leones estaban a la espera de alimento, de carne fresca o simplemente de algo para entretenerse. Y yo lo que trato en esta noche es poder tratar de representar a aquellos leones que son capaces de devorar la obra de Dios. Aquellos leones que son capaces de destruir lo que Dios hizo. Y voy a mencionar a 4 de ellos. Y podemos hacer una lista larga, pero voy a tocar solamente 4 de ellos. El león de los celos. ¿Qué son los celos? Los celos a menudo se asocian con rivalidades emocionales. Es decir, en la mayoría de los casos tienen que ver con las relaciones amorosas. Los celos surgen cuando el individuo tiene miedo de perder a alguien debido a la intervención de un tercero. Pero es importante saber que los celos no se limitan solamente a las relaciones amorosas, sino también que se dan en relaciones de amistad, entre padres e hijos y entre hermanos.
Es decir, en otras palabras, se pueden dar siempre que una persona se encuentre vinculada a otra y que sienta que la relación está siendo amenazada por la presencia de alguien más. Entre las principales características de los celos se destacan una serie de pensamientos negativos y sentimientos que la persona lo va acumulando dentro de sí misma. ¿Y cuáles son ellas? La inseguridad, el miedo, la impotencia, la ansiedad. Todo esto acompañado de la creencia de que está perdiendo su objeto apreciado. Los celos también pueden venir acompañados de otras emociones, como la ira, el resentimiento y la insuficiencia. Los celos también aparecen cuando el sentimiento de posesión egoísta se ve frustrado o cree descubrir su falta de exclusividad. Existen muchos ejemplos de celos en la Biblia y uno de ellos que puedo mencionar y que va acompañado de celos, envidia, y quiero hacer un paréntesis en esto y hacerte la diferencia entre celo y envidia. El celo es el miedo, el miedo a la pérdida por algo que yo tengo. La envidia tiene que ver con el querer lo que el otro tiene y yo no lo tengo. El claro ejemplo es de Caín y Abel, ¿no? Que sucede esto cuando tienen que hacer una ofrenda a Dios y bueno, Dios le agrada la ofrenda de uno y no del otro, entonces uno se pone celoso, tiene envidia y hasta llega a cometer una locura y comete el asesinato de uno de su hermano. Y esto es importante saber, porque el león de los celos, causa destrozo en la familia, causa destrozo en el trabajo, causa destrozo en el equipo de trabajo, en la iglesia y también en la célula. Además del surgimiento de inseguridad, el miedo y la impotencia y la ansiedad resalta una característica que a mí me llamó mucho la atención y que para mí describe fácilmente al celoso, y es la falta de exclusividad. Ejemplo, una persona que ya hace un buen tiempo viene a la iglesia y él es el centro de atención por sus dichos, por sus aportes, por sus opiniones, por su personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Llega un nuevo miembro, comienza a tomar un lugar en la reunión donde todos lo prestan atención. La actitud del celoso se manifiesta de la siguiente manera: toma una actitud negativa, actúa de modo que puede herir no solo a la persona en cuestión, sino a toda la célula, sino a todo el equipo de trabajo, sino a toda la familia. Pero lo más triste de esto es que no se da cuenta que es usado por Satanás en ese momento. Santiago 3:15 y 16 dice: no es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Debemos identificar al león de los celos. Pero hay una solución, hay una forma en que podemos hacerle cerrar la boca al león de los celos. Y es reconocer que los celos son fruto de la carne. Nadie nace con celos ni puede argumentar que es proclive a sentirlos. Alimentarlos en nuestra vida y permitir que tomen fuerza es una manifestación de la vieja naturaleza en el ser humano, tal como lo advirtió el apóstol Pablo. Mientras haya entre ustedes celos y contienda, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se estarán comportando según criterios meramente humanos? Sobre esta base es prioritario abrirnos al mover de Dios para que se produzcan los cambios que necesitamos, los cambios que requerimos. Otra manera de cerrar la boca al león de los celos es evaluar nuestras actitudes. Es fundamental tomar el tiempo necesario para revisar qué está provocando en nosotros la situación de celos. Con serenidad, sensatez y tolerancia es posible llegar a un acuerdo que permita corregir aquellas actuaciones que podrían despertar inseguridad,
respecto de sus sentimientos. Y una forma más de poder cerrar la boca a ese león de los celos es someter nuestras emociones a Dios. El propósito de cambiar la inclinación a los celos injustificado tiende a fracasar a menos que sometamos nuestros sentimientos y emociones a Dios. De lo contrario, y como lo podemos apreciar en la Biblia, no solo estarán ahí, siempre latentes, sino que pueden llevarnos a cometer locuras. Proverbios 6:34 dice, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. ¿Quién puede transformar estas circunstancias? Dios. Él nos creó y tiene el poder para hacer esos ajustes que tanto requerimos. Y vamos a otro león. Vamos a otro león que es capaz de desintegrar una familia, que es capaz de hacer que hermanos años y años no se hablen. Es capaz de impedir que familias enteras pasen un buen momento. Y es el león de la envidia. La envidia es el deseo de obtener algo que posee otra persona y que uno carece. Se trata, por lo tanto, del pesar, la tristeza o el malestar por el bien ajeno. En ese sentido, la envidia constituye el resentimiento. El sujeto no quiere mejorar su posición, sino que desea que al otro le vaya peor, le vaya mal. La persona envidiosa nunca puede encontrar paz por largo tiempo. Siempre su mente está corriendo en busca de algo, sin saber qué es ese algo, y llega a contiendas fácilmente. Se le nota la tristeza o el enojo en su semblante. La envidia no le permite ser feliz con lo que tiene. Una persona envidiosa está más enfocado en lo que los otros tienen que lo que ella misma posee. Por eso no es feliz. ¿Y qué genera esto en la familia? ¿Qué genera en el trabajo? ¿Qué genera en la iglesia, en la célula? Acá voy con unos ejemplos. ¿Viste que fulano pudo terminar la secundaria? Y sí, ya era hora que lo haga. Él tiene mucho tiempo para dedicarse a eso. Qué bueno que Dios lo bendijo con un auto. Espero que tenga para mantenerlo nomás. Y lo otro, que ponga el auto a disposición de Dios, porque estoy segurísimo que así como se lo dio, se lo va a quitar. Qué bendición ese matrimonio que ahora está liderando una célula. A mí me da mala espina. Me parece que no son como dicen ser. Nos reímos, pero es triste. Porque estas actitudes generan discordia, desánimos y rivalidades entre los miembros de la familia, en el trabajo y en la célula. Contamina el ambiente. Y lo más triste es que son usados por Satanás en momentos específicos. Algunos ejemplos de envidia en la Biblia. Viendo a Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Por envidia entregaron a Jesús, iglesia. Mateo 17, 18 dice, reunidos pues ellos, le dijo a Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Por envidia vendieron a José. Hechos 7:9, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Génesis 37:11. Es triste cuando ese león devora lo que Dios hace. Pero ¿cómo podemos cerrarle la boca al león de la envidia? Primeramente, reconocer sinceramente que hemos estado sintiendo envidia por alguna persona y pida perdón y la ayuda de Dios para no seguir haciéndolo. Recuerde que si usted ha creído en Jesús como su único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo ha venido a morar en su vida y Él es quien nos ayuda en nuestras debilidades. La otra diapositiva.
Otra manera de cerrarle la boca al león de la envidia es orar para que Dios bendiga a esa persona. Es casi imposible sentir algo negativo después de haber orado a Dios por eso. Si orás con un corazón sincero, seguramente hay un efecto positivo. Hay un cambio, hay una transformación en tu vida. Otra manera es rechazar cualquier pensamiento que refleje envidia hacia alguien más. ¿Y cómo hacerlo? Primera de Corintios 10:5 dice que podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cada vez que se sientan mal por las bendiciones de otros, diga en oración: Señor, gracias por las bendiciones que le das a, y diga el nombre de la persona. En el nombre de Jesús, quiero alegrarme por él, fulano, mengano, sultano. Si usted hace eso, poco a poco irá aprendiendo a dejar a un lado la envidia. Una manera más de poder cerrar la boca al león de la envidia es que debemos pedir a Dios amor. La manera más eficaz de ganarle la partida a la envidia es amar. Cuando permitimos que el amor de Dios llene nuestras vidas, no tenemos otra alternativa que aprender a alegrarnos por las bendiciones que otros reciben, porque el amor no tiene envidia. Debemos aprender a identificar. Debemos aprender a ver con ojos espirituales. Nuestra lucha no es con la persona. Esto que estoy hablando no es personal. Esto es espiritual. Otro de los leones y que puede desintegrar una iglesia, como por ejemplo, es el león de la crítica. La crítica identifica la opinión, examen o juicio que se formula en relación a una situación, servicio, propuesta, persona u objeto. La crítica puede ser constructiva o puede ser destructiva. Gálatas 5:15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El criticar a otros a menudo abarca la necesidad de autocrítica. Unos versículos que conocemos todos, Mateo 7:1-5. No juzguéis para no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirías a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No critiques. La crítica en el grupo, en la familia o el trabajo puede generar desánimo, ya que el que lo hace se pone en un papel de juez, en un papel de perfecto, mostrándose como superado y minimizando el esfuerzo de los demás. En este león también puede aparecer la figura del legalista. Puede utilizar palabras descalificativas, lastimando el corazón y el autoestima. Algunos ejemplos. Vos sabés que yo le aprecio un montón a nuestro líder, pero es como que le falta unción. Tendrías que aprender a orar porque siempre repetís las mismas palabras. Yo no puedo creer que en esta iglesia tomen mate cuando escuchan el mensaje. A Dios esto no le debe gustar. Y otra de las maneras en que se manifiesta el león de la crítica es cuando se hace una actividad, lo primero que sale son los aspectos negativos. Somos proclives a primero ver los errores, a resaltar los errores y por último los aspectos positivos. Y eso ocurre en la familia. Lo primero que vemos son los errores, pero no nos tomamos el tiempo para valorar lo que hizo, para resaltar las cualidades y las capacidades que uno tiene. Ejemplos de crítica en la Biblia.
entonces nos traspasará lo que escribe el apóstol Pablo. Por eso no tienes disculpa tú que juzgas a otro, no importa quién seas. Al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo que hacen ellos. Posteriormente dice, ¿por qué entonces criticas a tu hermano? ¿O por qué lo desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Allí compareceremos para ser juzgado por ese pecado. Tené cuidado a la hora de dar tu opinión. Pero ¿cómo podemos cerrar la boca al león de la crítica? Reconocer que hay facilidad de crítica en nuestra vida. En primer lugar, debemos reconocer el hecho de que estamos llenos de crítica y dejar de disculparnos por ellos. Ya no debemos excusarnos diciendo, tengo que decir a los demás lo que están haciendo mal para evitar que todo se les arruine. En realidad, nos gusta, nos regocijamos en corregir a otros y reprocharles lo que hacen. A menudo la real fuente de nuestra crítica es la rebelión o el enfado, porque alguien actuó contra nuestros deseos. Otra manera de cerrar la boca al león, la siguiente diapositiva. Otra manera de cerrar la boca al león es entender que Dios nos creó diferentes. Si Dios nos creó diferente, entonces me encontraré con un sinfín de personalidades y actitudes. Por ende, me encontraré con actitudes que no porque sean diferentes a las mías, deban ser dignas de críticas y cuestionamientos. Recordad también que nadie está exento de equivocarse, ni mucho menos de caer en pecado. Ser cuidadoso en su crítica, en su opinión, es otra de las maneras que podemos hacer para cerrar la boca al león. Cambiar opiniones negativas a opiniones constructivas. Comenzar a animar en vez de criticar. Recuerda que para criticar debes mirar tu testimonio primero. ¿Cómo está tu testimonio? Así que a la hora de criticar, pregúntate cómo está tu relación con Dios, cómo está tu vida. La buena voluntad para perdonar es parte de la crítica constructiva. En la Biblia, Lucas 17:3 nos dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Ser cuidadoso con la opinión. Romanos 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. La mejor protección contra la crítica es una conciencia clara. Primera de Pedro 3:16 nos dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y nos encontramos a un último león, al león de la injusticia. La injusticia puede ser definida como la situación en la que una o varias personas son recompensadas en forma insuficiente por un esfuerzo que han hecho, o bien son sometidas a un castigo o prejuicio sin ninguna razón que lo justifique. Ser víctimas de una injusticia nos causa dolor emocional y puede causarnos daños espirituales. Dios prohíbe la injusticia. Deuteronomio 16:19 dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Y como mencionaba anteriormente, lo que genera dolor emocional y daño espiritual, aparece la tristeza y la decepción. Para la persona que ha sido afectada, se vuelve difícil volver a confiar.
Ser cómplice de los chismes y comentarios con mala intención sobre otros es un acto de injusticia. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de personas que sufrieron injusticia. Podemos aprender mucho de ellas examinando cómo hicieron frente a sus dificultades. Veamos el caso de José. Movido por los celos, sus hermanos lo vendieron a unos mercaderes y llegó a ser esclavo en Egipto. Una vez allí, la esposa de su amo trató de seducirlo. Como él la rechazó, lo acusó falsamente de haber intentado aprovecharse de ella. Aunque José acabó en prisión, su fe era más fuerte que los grilletes que sujetaban sus pies. Y no permitió que la injusticia debilitara su espiritualidad ni su confianza en Jehová. Y acá te voy a decir algo, y tenelo muy presente esto. Sufrir una injusticia no es motivo de dejar tu trabajo, no es motivo de dejar tu familia. Sufrir una injusticia no es motivo de dejar una iglesia, no es motivo de dejar la célula. Jesús estaba sufriendo una injusticia y aún así Él no salió corriendo siendo Dios, sino que su fidelidad y obediencia lo mantenían firme. Su fe lo mantenía firme. Seguramente has pasado o estás pasando situaciones de injusticia, pero tenés que mantenerte firme en la fe. Es lo que te sostiene. Es lo que te mantiene con un impulso hacia adelante. Y existen maneras en que podemos cerrarle la boca al león de la injusticia. Reconocer que hemos actuado de manera injusta es darse cuenta que como hijos de Dios no debemos ser injustos con los demás, ya que el Dios a quien servimos es justo y soberano. Es arrepentirse y cambiar. Es arrepentirse y no volver a hacerlo. Otra manera de tratar de cerrar la boca al león de la injusticia es no ser cómplice. No prestar la oreja, no prestar las orejas a comentarios que atenten contra la armonía de tu familia, de tu trabajo, de tu iglesia y de tu célula. Dar un corte y reprender a quien lo está haciendo. No te enganches porque estás siendo parte de una injusticia. Los sátrapas y los gobernadores se encargaron de hacer eso a Daniel. Otra de las maneras es pedir perdón y someterse por completo a Dios. Luego de arrepentirnos debemos dar el paso de pedir perdón. Y en algunos casos de perdonar a quienes lo fueron con nosotros. Dejar que Dios obre en nuestras vidas, sanando nuestro corazón y transformándolos. Las bocas de estos 4 leones deben ser cerrados. Quizás tengas que enfrentarte en algún momento determinado a cada uno de ellos. Debes estar preparado. Debes serle fiel y obediente a Dios, como lo hizo Daniel. Vas a ver que ninguno de estos leones podrán hacerte daño. Es así que cuando estés en una situación complicada y a punto de ser devorado, el ángel del Señor desciende para que puedas salir ileso de una fosa de leones. Quizás estos 4 leones que mencionamos fueron el motivo de tu destrucción. Fueron el motivo de que en tu familia se peleen, de que en tu familia no se hablen por un buen tiempo.
Quizás fue motivo de la pérdida de un trabajo. Quizás fue motivo de que una célula se haya cerrado por la crítica, por la envidia, por la injusticia. Quizás fueron estos leones causantes de tanto daño en tu vida. Yo hoy te presento cada uno de ellos para que vos lo tengas en cuenta y para que te mantengas firme y obediente a Dios y cumpla su voluntad, para que Él se encargue de cerrarle la boca a estos leones. Necesitamos ponernos firmes para no dejar que cada uno de estos leones devoren la obra de Dios. Devoren lo que nosotros con tanto esfuerzo, acompañados por Dios, hemos construido. No seamos cómplices. No seamos parte de eso. Quizás en algún momento de tu vida has hecho cada una de estas cosas. O quizás lo seguís haciendo. Porque vamos cada día de nuestra vida mejorando un poquito más. Pero Dios nos confronta. Hoy Dios confronta con nosotros en esta noche para darnos cuenta de estas cosas que están mal, de estas cosas que a Él no le agradan. Para aquellos que vinieron por primera vez, yo les animo a que dejen que Dios actúe en su vida, que les puedan abrir su corazón para que Él esté con cada uno de ustedes y les ayude a sobrellevar los momentos difíciles. La vida no es color de rosa, no es un cambio mágico, es un proceso. Pero la diferencia está en aquel que cree y aquel que no. En que yo creo, en que yo sé en quién recostarme. Yo sé en quién depender. Yo sé que en los momentos difíciles donde yo no pueda más con mi fuerza, yo sé que Él va a estar ahí. Así que si nunca entregaste tu corazón a Cristo, si estás de visita hoy, Dios tiene un propósito. No es casualidad que estés acá. Él te llamó, te invitó a través de alguien, porque Él que quiere dar la oportunidad de que lo conozcas. Y ahí donde estás, quiero animarte a que hagas una oración conmigo. Yo te voy a guiar y vamos a inclinar nuestros rostros y decirle así con un corazón sincero, reconociendo que ya no podés más, diciéndole que querés un cambio, que querés milagros en tu vida, que ya no te dan más las fuerzas para seguir peleando, que querés ver un milagro en tu familia, que ya no querés ver más separación en toda la familia, peleas, vicios. Ahí donde estás, repetí conmigo. Señor Jesús, en esta noche reconozco que he fallado. Reconozco que soy pecador. Creo que moriste por mis pecados en la cruz del Calvario. Hoy te abro la puerta de mi corazón y gobierna mi vida, Jesús, de ahora en adelante. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Quiero sentir tu amor. Quiero vivir en bendición. En tu nombre poderoso, Jesús.
Y ahí donde estás, quiero que levantes tus manos. Si hiciste esta oración, quiero orar por vos. Quiero bendecirte. Dios te bendice. 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 ¿Quién más? Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Y quiero animarte que vengas acá al frente. Estamos muy dispersos. Así que amigos, familia que lo acompañaron, que se acerquen adelante. Vamos a orar todos juntos. Vamos a orar por ellos. Un paso de fe importante hiciste. La de confiar plenamente en Jesús. Él está aquí en este lugar. Por eso hay personas que confían en Él, que se animan a confiar en Él. Yo no sé por la situación por la que están pasando ustedes. Nadie sabe por la situación por la que están pasando ustedes. Pero sí hay alguien que lo sabe y sí hay alguien que los conoce íntimamente. Saben por la situación por la que están pasando. Y yo les digo que tomaron una buena decisión. Porque Dios nunca falla. Porque Dios cumple con sus promesas. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido que los guardes, que los cuides, Señor. Que ellos puedan sentir tu presencia, esa dulce presencia, como dice la alabanza, que ellos los puedan experimentar, los puedan palpar, puedan sentir tu abrazo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que sanes sus corazones, si han sentido y vos si han pasado por situaciones de crítica, de injusticia, de envidia, de celos, oh Dios. Te pido que los ayudes, que los bendigas, que derrames tu gracia y tu favor sobre cada uno de ellos. Amado Jesús, haz el milagro conforme a tu voluntad de lo que ellos están necesitando en este tiempo. Que en esta semana puedan ser bendecidos y sorprendidos por tu amor y tu poder que no tiene límites. Los bendecimos como familia, los amamos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos, Señor. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén, amén y amén. Y quiero animarles 2 minutitos más a cada uno de ustedes, que si le acompañan al hombre que tiene el estandarte, le van a dar algo de literatura, algo para que puedan compartir, leer, y van a tomar los datos para estar orando por cada uno de ustedes. Son 2 minutitos nada más. Le siguen a Hugo, que está allá. Son 2 minutos nada más. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Ponete en pie. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Él está aquí en este lugar. Se puede sentir. Su dulce presencia está. Deja que Él te ministre. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre.
Dios en esta noche te dice: no seas celoso. Vos ocupás un lugar importante en el lugar donde estás. Nadie puede quitarte mi amor. Nadie ni nada puede separarme de ti. Dios te dice en esta noche: no seas envidioso. Ponete feliz de lo que tenés. Disfrutá de lo que tenés. Alegrate de las bendiciones de los demás. Y Dios dice: porque si lo hice con ellos, lo voy a hacer con vos también. No critiques. Más bien, ofrece tu ayuda. Sé compañero. Debe ser edificación para tu familia, para tu trabajo y para tus hermanos. Dios te dice en esta noche: no seas injusto. Más bien, tené un corazón lleno de amor y lleno de perdón. Y quiero que hagan conmigo una oración sellando este momento. Una oración poderosa donde le damos la autoridad a Jesús y donde renunciamos a algunos de esos leones que son capaces de devorar la obra de Dios. Repetí conmigo en voz alta: Señor Jesús, bien fuerte. Señor Jesús, por tu poderosa sangre derramada por mí, sello mi vida. Hoy renuncio y echo fuera de mi mente, de mi corazón y de mi ser todo celo, toda envidia, toda crítica, toda injusticia. Hoy pido perdón por haber sido parte de algunas de estas manifestaciones del enemigo. Hoy perdono a todos aquellos que me han hecho daño con algunas de estas actitudes malignas. A partir de ahora me someto por completo a tu voluntad y dejo que guíes cada uno de mis pasos para no ser devorado por ni uno de estos leones. Confío y tengo la certeza de que cerrarás la boca de cada uno de ellos. En tu poderoso nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Fuertes aplausos para Dios. Aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Que tengan una hermosa semana bendecida. Que Dios los sorprenda. Que Dios los guarde. Que Dios los mime. Que puedan ver las bendiciones que Él tiene preparado para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Amén.